Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de los productos de agroexportación del Ecuador utilizando la poderosa herramienta gerencial BCG, la matriz BCG, creada hace muchos años, por el año 70, 80, por la consultora Boston Consulting Group. Muy bien. Por un lado tenemos dos dimensiones importantes a las cuales debemos acceder. Tenemos que acceder a la participación del mercado de los productos de exportación del Ecuador, de los principales productos agropecuarios de exportación, en este caso banano, camarón, atún, cacao, aceite de palma, mango, piña, pasta de cacao, quinoa y papaya, ¿no? Incluiremos en el futuro otros ítems de importancia como flores, oro, madera, ¿bien? Y algún otro que se me esté escapando en este momento. Bien, entonces, de acuerdo a la estadística de Comtrade, del Banco Mundial o del Centro de Comercio Internacional, Comtrade, que lo puede buscar en Google, accedemos a las importaciones mundiales de esos productos. Hay miles de dólares, es decir, estamos hablando aquí de 15.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, ¿sí? También hemos accedido a las exportaciones del Ecuador, es decir, de los 15.000 millones de dólares que se importan a nivel mundial de banano, el Ecuador participa con 3.000 millones, es decir, una participación, un market share del 20%, 19.67%. Camarón se importa 19.000 millones y el Ecuador participa con 3.000 millones, 15%, y así sucesivamente. Es decir, podemos ver que el Ecuador tiene en banano, camarón, atún, una muy buena participación en el mercado mundial. Por otro lado, otra variable que necesitamos para usar la herramienta de Boston Consulting Group es el cambio, el crecimiento del mercado. En este caso lo hemos medido en el crecimiento del mercado de los últimos 5 años, ¿sí? De los últimos 5 años, en caso de banano, 6%, en el caso de camarón, 38% en 5 años, el atún prácticamente no ha crecido, cacao 22%, aceite de palma no ha crecido, más vale ha decrecido la importación mundial, mango 26% de crecimiento en 5 años, y así sucesivamente, la quinoa 24%, casi 25%. Bien, teniendo estos datos obtenidos de Comtrade, vamos a proceder a utilizar la matriz Boston Consulting Group creado con esta herramienta de Microsoft llamado Power BI. Muy bien, entonces tenemos que en el eje X vamos a graficar, vamos a poner los porcentajes de participación de mercado, ¿sí? Es decir, mientras menor participación de mercado se van a ubicar en este eje, más cerca al 0, y mientras mayor participación de mercado se ubicarán más cerca del 30%. Hemos usado un máximo de una participación de mercado del 30%. Por otro lado, en el eje Y vamos desde 0 hasta 40, pero ya no es participación de mercado, sino crecimiento del mercado en los últimos 5 años. Si un producto tuvo poco crecimiento en 5 años, estarán ubicados por aquí. Y si un producto tuvo un importante crecimiento, más del 20, 25, 30%, estarán ubicados por acá, ¿sí? Con un máximo de 40%. Muy bien. Entonces, la matriz Boston Consulting Group nos permite clasificar a los productos, en este caso productos de exportación, de acuerdo a un perfil basado en la participación de mercado y el crecimiento. El tamaño de los círculos corresponde al monto de exportación del Ecuador, ¿sí? Aquí podemos visualizar que dos productos muy importantes son el banano y camarón como principal productos de exportación en cuanto a volumen. Pero la herramienta nos permite clasificar y vemos cómo el banano, siendo el principal producto, está ubicado en la categoría
vaca lechera, que según la consultora, según la teoría de la matriz, significa que es un producto en la cual hay una buena participación de mercado, en este caso 20%, pero es un mercado que en 5 años apenas ha crecido 6%. Entonces es un producto a la cual la teoría dice que debemos cosechar, no expandir tanto la producción, no expandir tanto las hectáreas cultivadas, más bien dedicarnos a cosechar, porque es un producto maduro, un producto que ya no crece apenas 1 y algo por ciento anual, y tratar de cosechar lo que más se pueda en este producto, mantener las hectáreas, mantener la producción, pero el excedente tratar de invertirlo en otros productos. De eso se trata. Y vamos a ver qué productos pueden ser. Cerca al banano está el atún. El atún está más cerca a ser un producto perro que un producto vaca. Los productos perros están aquí: atún, papaya, piña y cacao. Cacao en pasta. ¿Qué significa este sector que está aquí? Este sector que está aquí significa que el Ecuador tiene una relativa tirado a baja participación del mercado, y ese mercado, aparte de que tenemos poca participación, son productos que están creciendo muy bajo. En este caso el atún, ¿sí?, no ha crecido nada en 5 años. Se han mantenido los volúmenes de importación, ¿sí? Y el Ecuador posee un 15%, 14% de participación de mercado. Otro producto es la papaya, tiene crecimiento en 17%, es un importante crecimiento. Se podría estar salvando la papaya y está muy cerca a ser un producto interrogante. Tenemos la papaya, productos como la pasta de cacao y piña. La piña tiene una baja participación de mercado, apenas casi ni menos del 2%, y ha crecido un 2% anual, 10% en 5 años. ¿Sí? Son productos que hay que revisarlos, porque a pesar de que aparte que tenemos baja participación, son productos que su tasa de crecimiento en 5 años ha sido baja. ¿Sí? Hay que analizarlo, tomar decisiones. Lo ideal sería, de acuerdo a la teoría de BCG, ir saliendo de estos productos para poder invertir en otros productos más atractivos. ¿Cuáles son estos productos más atractivos? De acuerdo al monto, vemos que el cacao es un producto en el cual el Ecuador participa en un 6%, y la tasa de crecimiento de ese mercado es del 22% en 5 años. Es decir, es un mercado que está en crecimiento, hay mayor consumo en montos de dólares del cacao, en las cuales el Ecuador está siendo conocido o es conocido, tiene un 6% de participación, se puede hacer mucho más y ganar y entrar en esta industria más agresivamente, en las cuales habríamos que invertir más para mejorar nuestra participación de mercado y poder acceder a un mercado que es interesante en cuanto a crecimiento. En este cuadrante de interrogante tenemos el mango. El mango ha crecido en 5 años 26%, ¿sí? Igual que la quinoa, ¿no? Quinoa, en este caso el mango, una fruta, la quinoa y el cacao, ¿sí? Muy bien. Y el producto que se está alineando como el producto estrella, el producto donde hay que invertir definitivamente, porque no solamente que como el Ecuador tiene una excelente participación de mercado del 15%, ¿sí?, menos que el banano, pero tiene un 15%, y el mercado del camarón ha crecido tremendamente, 38% en 5 años, casi 7% y algo más anualmente, ¿sí? Muy bien. Gracias a la matriz BCG hemos clasificado los productos para los productos de exportación del Ecuador.
para poder identificarlos, ¿no? Y dictar políticas y tomar decisiones en cuanto a dónde invertir, ¿sí? En resumiendo, los productos donde debemos invertir más definitivamente es en camarón, atractivo al mercado en cuanto a crecimiento y aceptación del producto ecuatoriano. Hay que hacer más inversiones y estrategias más adecuadas en cuanto al cacao, quinoa y mango, ¿sí? En cuanto al banano, el mercado no crece mucho, cuidado, dañamos el mercado, cuidado, sobreofertamos el mercado y vamos a dañar los precios. Mercado que crece muy poco anualmente, cosechar, dediquémonos a cosechar, mantener la calidad, mejorar la productividad para dedicarnos a cosechar las inversiones durante muchos años de banano. Y productos que hay que ponerle en consideración, ¿sí? El atún, si no sigue creciendo, mantener las hectáreas, no incrementar más. Y productos que el Ecuador tiene poca participación y bajo crecimiento de los mercados, podríamos considerar ir saliendo de estos productos para enfocarnos en productos más atractivos, como quinoa, mango, cacao y camarón. Gracias por ver el video, suscríbete a nuestro canal en YouTube, comparte el video y suscríbete porque seguiremos subiendo más videos sobre negocios, inversiones, finanzas. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras.